Sigamos reflexionando sobre el Génesis, sobre el capítulo 1, en el versículo 14, cuando nos habla de los días y los años. Vuelvo a repetir, Dios en el Génesis no trató de dejarnos el tiempo, trató de dejarnos perfectamente la idea que Dios había creado todo. Ahí habla precisamente que los días y los años estaban un poquito en relación con el sol y la luna. Y la visión de la Biblia, lo que nos quiere referir la Biblia al hablarnos del sol y la luna, precisamente habla de lo que el pueblo judío siempre hizo como calendario de su vida, sobre todo de la agricultura y del culto. Para ellos siempre se fijaban en el cielo. Tenían ellos una visión siempre en el cielo. Ellos esperaban que la manera de organizar la vida, sobre todo la agricultura y el culto, era mirando al cielo, nunca mirando hacia la tierra. Y por eso el sol y la luna determina el calendario de la agricultura y también organiza el calendario de la liturgia. Y eso es lo que quiere referir. Hizo la luna para marcar los tiempos. Conoce el sol su ocaso, dice el Salmo 104. También en la misma Sagrada Escritura se dice así: observa los días, los meses, las estaciones y los años. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la creación está hecha con miras al Sabbat y por tanto al culto y a la adoración de Dios. El culto está escrito en el orden de la creación. Nada se anteponga a la dedicación a Dios, dice la regla de San Benito, indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas. Dios nuestro Señor también le dice: mira, fíjate al cielo, y el cielo te va a marcar lo que son tus preocupaciones humanas, sobre todo el culto y la agricultura, que representa el trabajo del hombre. Allí también nos habla precisamente en el capítulo 1, versículo 16, nos habla de un gran lucero y un lucero menor, uno mayor y otro menor. Lo que quiere nos quiere referir Dios nuestro Señor y también el autor humano sobre estas cosas que Él va redactando y va narrando sobre la creación, precisamente es alejar al pueblo de Israel de la idolatría. Ustedes saben que los pueblos antiguos se daban muy fácilmente de adorar al cielo, adorar a los astros, y Dios nuestro Señor les quiere educar a ese pueblo donde tiene grande su esperanza y le dice: ¿sabes qué? No quiero que sigas siendo un pueblo de idolatría. Quiero que aprendas que Dios es el creador de los grandes luceros, de esos luceros que nos dan el día y de la luna cuando precisamente se da la noche. Y allí les borra completamente de su mente que sobre todo que no se dé ese pueblo a la idolatría de las maravillas que Dios creó. Cuando mires al cielo y veas al sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé, tu Dios, dejó que fueran la parte de los demás pueblos. También, si se fijan allí, aparece una cosa que habla precisamente, sobre todo en el capítulo 1, versículo 21, habla de monstruos marinos. ¿Qué es lo que Dios quiere referirnos a través de esto? ¿Qué es que ese autor humano, inspirado por Dios, quiso dejarnos en nosotros? Sobre todo también quiso quitar una idea que persistía en las mentes de aquel pueblo, que decían que había unos fuerzas malas, malévolas, preexistentes, que habían dado a la creación del mundo. Y dice Dios crea todo ese mundo marino. No hay nada que se salga de la mano bondadosa de Dios que no haya creado. Y precisamente lo que dice en otras partes de la Sagrada Escritura: deshiciste el mar con tu poder y quebraste las cabezas del dragón marino. Vamos a seguir adelante, y también en el capítulo 1, versículos 22, precisamente Dios da una bendición y dice: los bendijo Dios diciendo: crezcan y multiplíquense, llenen las aguas del mar y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. ¿Qué significa esta bendición? Cuando Dios nuestro Señor bendice tanto al ser humano como a la creación, a los animales, y les habla de la multiplicación, habla precisamente ese deseo que la bendición de Dios lleve a que las especies animales se multipliquen, que
generen más existencia en la tierra. Y Dios nuestro Señor también da esa bendición al ser humano. Lo vamos a dejar un poquito más adelante eso, pero precisamente cuando Dios da una bendición, da fertilidad. Habla de la reproducción, que es muy distinto que la procreación humana. El ser humano procrea. Los animales simplemente se reproducen. Es muy distinto. No somos como animales. Somos seres muy distintos. El animal se reproduce, nosotros nos procreamos, ¿no? También, si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 1, versículos 26, allí aparece un misterio grandísimo de la creación. De repente, de un Dios que ha creado, de repente le sale a Dios nuestro Señor un verbo que no lo esperábamos. Yo creo que Él sí se lo esperaba, pero de repente dice, hagamos. ¿Qué significa ese plural? En el pueblo judío, cuando algo se quería referir, que tenía una gran fuerza, que era un poder sobrenatural, que creaba las cosas, se utilizaba el plural. Aunque una sola persona lo hiciera, sin embargo, para mostrar el poder de Dios, la grandeza de Dios, de un rey, de alguien grandioso, de un ser especial, se expresaba en plural. Y se habla de un plural majestático. También se habla una interpretación que es algo que Dios nuestro Señor de repente decide. Y por eso usa el plural, hagamos. También en la religión católica se ha entendido que allí ya se empieza a hablar de la Trinidad. Pero precisamente hagamos, se habla de la familia trinitaria, de la comunión de personas que hay en la familia de Dios, que es la Santísima Trinidad. Pero te digo que lo más sorprendente de ese hagamos, todo la creación, todo lo que Dios creó, animales, plantas, los astros, siempre figuraba un Dios creador. Y aquí, cuando Dios nuestro Señor está a punto de crear el ser humano, de repente dice, hagamos. Parece ser que Dios nuestro Señor está implicando a toda la familia trinitaria para que se implique en la creación de Dios, de la creación del ser humano. O de alguna manera quiere tener muy presente ese tú eres a imagen y semejanza mía. O sea, Dios nuestro Señor nos está proclamando en este himno de creación del ser humano, precisamente que está implicada toda la familia trinitaria. Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Dice Job, el Espíritu de Dios me hizo, la inspiración del Omnipotente me dio la vida. También en el Evangelio de San Juan nos habla precisamente de esa implicación trinitaria que Dios nuestro Señor en su realidad trinitaria se va metiendo, y dice así el Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, precisamente en el principio de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. Eso es lo que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y ahora demos a una de las cosas centrales de la Sagrada Escritura, del Génesis, donde Dios nuestro Señor marca con una gran insistencia, sobre todo en la creación, porque hay dos veces en el Génesis que se habla de la creación del ser humano, que más adelante lo vamos a volver a ver. Pero hay dos partes donde se habla precisamente de la creación del ser humano. Y habla de la creación del hombre y la mujer. ¿Por qué Dios nuestro Señor quiere dejar muy claro sobre la creación del hombre y la mujer? No dice simplemente la del hombre, ni tampoco dice simplemente la de la mujer. Dios nuestro Señor hace una distinción sexual porque quiere dejar muy claro en los planes de la creación que su realidad, que sale de su bondad, precisamente a la que dijo, y estaba muy bien, es una realidad entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios nuestro Señor ha querido hacer del ser humano. Y también Dios nuestro Señor da esa bendición, les da un propósito a ellos y les habla precisamente de la procreación, de multiplicarse. Dios también los bendice, no solamente los bendice con la reproducción, no nos reproducimos como animales, nos procreamos.
Y aquí también Dios nuestro Señor nos deja algo de esa familia trinitaria. Dios quiere que el ser humano se reproduzca, pero en la realidad entre un hombre y una mujer. Precisamente va dejando su imagen y semejanza trinitaria en el hombre. ¿Qué es un matrimonio? Una comunión de personas. Y Dios nuestro Señor también eso lo deja en el Génesis. Y lo quiere remachar y te lo quiere dejar muy claro, que también una familia es una copia de lo que es la familia trinitaria. Es una familia que da vida. La familia trinitaria da vida. Sigamos adelante y de repente Dios nuestro Señor en su obra mágica le confía algo. A nadie más, ni a un animal, ni a un vegetal, le confía a Dios nuestro Señor algo. Y Dios nuestro Señor le confía la naturaleza entera. Y Dios lo bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridades sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Dios nuestro Señor quiso que el ser humano confiarle toda su creación una vez que lo ha creado y dijo estaba bueno. Dios nuestro Señor se lo confió para su uso, no para su abuso. El hombre es un administrador y es lo que tenemos que recordar. No somos creadores de la naturaleza, somos administradores de la naturaleza y por eso tenemos que cuidarla y sobre todo cuidar el bien común y que toda la naturaleza, todo lo creado busque el bien del otro. También habla en el capítulo 1, versículos 29, habla de toda planta y Dios dijo: hoy les entrego para que se alimente toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. Aquí de alguna manera se deja ver que el hombre, Dios nuestro Señor, cuando creó el universo, de alguna manera no contemplaba que el ser humano se alimentara de los animales. Porque si se fijan en la narración de la creación, es todo un mundo muy armónico. Como que no habla precisamente que algo se tiene que sacrificar para alimentar el hombre. Sin embargo, Dios nuestro Señor, cuando pasa el pecado original, Dios nuestro Señor hace una concesión. De ser un ser que solamente sería alimentarse de hierbas y de plantas y de semillas, de repente, después, cuando sucede el pecado original, Dios hace una concesión en la vida del hombre y de repente hace que el hombre pueda comer lo que serían los animales. Entonces, Dios nuestro Señor parece ser que para de alguna manera, una vez que se da la desarmonía, el desorden de su creación, Dios nuestro Señor tiene que de alguna manera conceder lo que es precisamente que también el animal se sacrifique para la comida del hombre. De alguna manera Dios nuestro Señor también contempla una bodega para el hombre, para que el hombre esté alimentado. Su bondad no llega solamente a su creación, sino llega a su alimentación. ¡Qué bondadosa es esta creación! Como una madre, o sea, que no solamente echa a un hijo a la vida, sino que lo alimenta de su propio seno, de su propia leche materna. Así es Dios nuestro Señor. Es un amor paternal, maternal, es un amor muy grande. En Dios nuestro Señor se esconde pues todo el amor, ¿no? Lo que es la maternidad, la paternidad, ya les he dicho en alguna homilía, también la amistad y también esa relación esponsal. El Dios nuestro Señor realmente se implica en la vida del hombre y realmente quiere hacer de él una relación esponsalicia, que eso, bueno, ya se verá en otra parte de la Sagrada Escritura. Entonces, Dios le pone el checklist a toda la creación. Termina eso en el capítulo 1, versículo 31. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció, fue el día sexto. Dios nuestro Señor, la verdad, le dio otro propósito y quiso remarchar ese propósito que Dios puso en la creación, es decir, todo era bueno. Continuemos nosotros también con la bondad de Dios. Dios nuestro Señor nos llama a que en nuestras vidas continuemos con esa bondad de Dios nuestro Señor. Que sean ustedes procreadores de sus hijos, que sigan transmitiendo la bondad de Dios, que cuidemos este mundo que nos rodea, que es un mundo lleno de belleza, que Dios lo dejó bueno. Sigamos con la belleza que dio nuestro Señor, con la bondad que dio nuestro Señor y que siga haciendo el bien a todos. Que Dios les bendiga
y vamos a ir concluyendo nuestras sesiones.